Esto sería la segunda parte, ¿sabe? Pero voy a terminar con esto en el poco tiempo. Algunos dicen, mire hermano, la Biblia claramente dice de que Jesucristo es el primogénito de la creación. Y ahí tienen ustedes el versículo. Y la explicación que da es que como es primogénito, es el primero. Por lo tanto, debe de entenderse, y capten ustedes esto, por favor, que en cualquier momento se van a encontrar a un hermano adventista, antitrinitario, que les va a decir esto. La Biblia dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, es decir, Él fue el primero en ser creado. Esa es la interpretación que le dan ellos a ese pasaje. Ahora, rápidamente quiero explicar algo para un posterior tema. En la Biblia hay dos clases de primogenitura. Fíjense ustedes, en la Biblia hay dos clases de primogenitura. Está la primogenitura de la madre, que es el primero en nacer. Ese sí tiene que ver con un orden cronológico, con un inicio. Pero está el primogénito del padre, que era el heredero. No necesariamente tenía que haber sido el primero en nacer, sino que el primogénito era al que se le daba la bendición de la primogenitura, iba a tener derecho a doble porción de la herencia y iba a quedar como jefe de la familia. Tenemos algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, pasemos a la siguiente diapositiva, creo que ahí tenemos los ejemplos. Ahí tenemos, bueno, pasemos eso que es del léxico griego, pero aquí tenemos, por ejemplo, dice que Cristo es el hijo primogénito de María, que fue el primero en nacer. María no había tenido otro hijo antes. Entonces se le llama que es el primogénito. Pero ahora noten lo que dice el primogénito del Padre. Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto, a arroyos de agua por camino derecho en los cuales no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre y Efraín, ¿qué cosa dice? ¿Notaron ustedes eso? Efraín es mi primogénito. Ahora, ¿quién era Efraín? Se los van a llevar los de la vara del pastor. El hijo de José. ¿Y cómo se llamaba el hermano de Efraín? Manasés. ¿Y quién de los dos en realidad era el primogénito? Manasés era el primogénito. El primero en nacer fue Manasés, pero Dios le da la primogenitura ¿a quién? A Efraín. ¿Notaron ustedes? Entonces en la Biblia existe el primogénito de la madre, repito, que es el primero en nacer, el primero que abre el vientre. Pero el primogénito del padre, ¿se acuerdan ustedes del caso clásico de Jacob y Esaú? ¿Quién tenía derecho a la primogenitura? Esaú. Pero ¿quién recibió la bendición? Aunque por engaño, ¿quién recibió la bendición de la primogenitura? Y llegó a ser el primogénito. Jacob. ¿Notaron ustedes? Así que por el tiempo lo vamos a dejar ahí abierto para otro tema donde vamos a explicar algunos pasajes difíciles en relación a la divinidad de Cristo. Por ejemplo, ¿por qué se le llama unigénito? ¿Por qué Apocalipsis 3:14 dice que Cristo es el principio de la creación de Dios? De hecho, hermano, para finalizar, regrese al versículo anterior, por favor, donde está el pasaje que ellos toman, el otro, el anterior, ese, gracias. Noten que la bendición de la primogenitura le daba un rango superior. Y el pasaje precisamente está hablando de eso cuando habla de que Jesús es el primogénito. Por ejemplo, dice así, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, el heredero de toda la creación. Vean ustedes el contexto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto lo que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o potestades o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Es más, si ustedes leen el versículo siguiente, el verso 17, dice también que Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Han leído ustedes eso? ¿Que Cristo es el primogénito de los muertos? Si fuera en orden cronológico primogénito, siempre que aparece en la Biblia, entonces primogénito de los muertos quiere decir que Cristo fue el primero en resucitar. No. Antes de Jesucristo habían resucitado otros. Lázaro,
el hijo de la viuda. En el Antiguo Testamento habían efectuado también resurrecciones. Entonces, pero en el sentido de que Cristo es el primogénito de los muertos, es que su resurrección es superior a todas las demás. Y es la garantía de que nosotros, aunque muramos, vamos a resucitar, porque así como Cristo se levantó de los muertos por la gloria de Dios Padre, también Dios nos va a levantar a nosotros cuando Él venga. Que el Señor les bendiga y que tengan... Yo no dudo de lo que hemos hablado esta tarde, pero tengo una duda con respecto a cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento cuando Jesús hizo esa declaración, Padre, ¿por qué me has abandonado?, era cuando Él estaba muriendo en la cruz. Ese es el momento cuando Él lo hace. La Biblia registra que en ese momento hubo tinieblas por toda la tierra. Y esas tinieblas se juntaron en la cruz. Se hicieron más densas. Era, lógicamente, los pecados nuestros que estaba llevando. La Biblia dice, en el libro de Isaías, que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Y como Cristo estaba tomando los pecados sobre Él, y el pecado separa de Dios, Él estaba absorbiendo todos nuestros pecados, llevándolos en la cruz. Estaba pagando por nuestros pecados. De hecho, Jesús, ahí, no me voy a meter, pero bueno, lo voy a mencionar nada más. Jesús no estaba sufriendo la muerte primera en la cruz del Calvario. ¿Sabían ustedes eso? Que la muerte que Jesús experimentó no es la muerte sencilla que nosotros, por decirlo así, no es la muerte sencilla que nosotros tenemos que experimentar. La paga del pecado es muerte. ¿Pero a qué muerte se refiere? No es como los testigos de Jehová que dicen, malinterpretando el pasaje que la paga del pecado es muerte, entonces el testigo de Jehová llega a la conclusión ilógica. Dice, entonces cuando nosotros morimos, los pecados nos quedan perdonados. Mira la conclusión que han llegado ellos. Y que se nos va a juzgar por lo que hagamos cuando resucitemos. Pero el pasaje se está refiriendo a la muerte segunda. Entonces, cuando Él sintió eso, los pecados sobre Él y que estaba pagando esos pecados, sintió la separación con el Padre. Por eso dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, otro día vamos a ampliar más, pero fue por eso. Dijo, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, Jesús en algún momento, el plan de salvación estaba en el momento más crítico, la decisión. Jesús, Satanás todavía a través de la gente desciende de la cruz, bájate. Pero era Satanás alentando a la multitud para que Jesús no muriera por nosotros hasta el último minuto. Pero sabemos ahora la historia que Jesús fue más que vencedor. Venció a la muerte, exhibió públicamente a los enemigos y resucitó para la gloria de Dios Padre. Así es que gracias a ese sacrificio maravilloso que Cristo hizo, nosotros tenemos esperanza. Que Dios les bendiga.